quiero decir, Señor, y queremos decir juntos, como dice Juan capítulo 1, verso 11, que tú eres el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Gloria a ti, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, gloria te doy, gloria te doy. Dilo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, gloria te doy, gloria te doy. Cordero de Dios, a lo suyo vino y no le recibieron, mas a los que en su nombre le creyeron, les dio potestad de ser hijos de Dios. Cordero de Dios, por tu muerte en la cruz me rescataste, tomaste mi lugar para salvarme, y ahora yo soy una nueva creación. Cantemos Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, gloria te doy, gloria te doy. Dile una vez más. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, gloria te doy, gloria te doy. Vamos a declarar Cordero de Dios, Cordero de Dios, a lo suyo vino y no le recibieron, mas a los que en su nombre le creyeron, les dio potestad de ser hijos de Dios. Declara Cordero de Dios, Cordero de Dios, por tu muerte en la cruz me rescataste, tomaste mi lugar para salvarme, y ahora yo soy una nueva creación. Cantemos Cordero de Dios, Cordero de Dios, a lo suyo vino y no le recibieron, mas a los que en su nombre le creyeron, les dio potestad de ser hijos de Dios. Dile Cordero de Dios, Cordero de Dios, por tu muerte en la cruz me rescataste, tomaste mi lugar para salvarme, y ahora yo soy una nueva creación. El Evangelio según Lucas, capítulo 22.
Se acercaba el festival de los panes sin levadura, también llamado Pascua. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa tramaban de qué manera matar a Jesús, pero tenían miedo de la reacción de la gente. Entonces Satanás entró en Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, quien fue a ver a los principales sacerdotes y a los capitanes de la guardia del templo para hablar con ellos sobre la mejor manera de traicionar a Jesús. Ellos quedaron complacidos y prometieron darle dinero. Judas aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús, de modo que ellos pudieran arrestarlo cuando las multitudes no estuvieran rodeándolo. Llegó el festival de los panes sin levadura, cuando se sacrifica el cordero de la Pascua. Jesús mandó que Pedro y Juan se adelantaran y les dijo: Vayan y preparen la cena de Pascua, para que podamos comerla juntos. ¿Dónde quieres que la preparemos? En cuanto entren en Jerusalén, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. En la casa donde él entre, díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto de huéspedes en el que puedo comer la cena de Pascua con mis discípulos? Él los llevará a un cuarto grande en el piso de arriba, que ya está listo. Allí deben preparar nuestra cena. Ellos fueron a la ciudad y encontraron todo como Jesús les había dicho, y allí prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa. Jesús dijo: He tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo: Tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: Esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Pero aquí, en esta mesa, sentado entre nosotros como un amigo, está el hombre que me traicionará. Pues está establecido que el Hijo del Hombre tiene que morir. Pero qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona. Los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros quién sería capaz de hacer semejante cosa. Después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Jesús les dijo: En este mundo, los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo, y el líder debe ser como un sirviente. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto. Pero en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Ustedes han estado conmigo durante mis tiempos de prueba. Así como mi Padre me concedió un reino, yo ahora les concedo el derecho de comer y beber a mi mesa en mi reino, y se sentarán sobre tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle.
de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Pedro dijo: Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Entonces Jesús les preguntó: Cuando los envié a predicar la buena noticia, y no tenían dinero ni bolso de viaje, ni otro par de sandalias, ¿les faltó algo? No, no. Pero ahora, tomen su dinero y un bolso de viaje, y si no tienen espada, vendan su manto y compren una, pues ha llegado el tiempo en que se cumpla la siguiente profecía acerca de mí. Fue contado entre los rebeldes. Así es, todo lo que los profetas escribieron acerca de mí se cumplirá. Mira, Señor. Contamos con 2 espadas entre nosotros. Es suficiente. Luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba, y como de costumbre, fue al monte de los olivos. Allí les dijo: Oren para que no cedan a la tentación. Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Finalmente se puso de pie y regresó a donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. ¿Por qué duermen? Levántense y oren para que no cedan ante la tentación. Mientras Jesús hablaba, se acercó una multitud, liderada por Judas, uno de los 12 discípulos. Judas caminó hacia Jesús para saludarlo con un beso. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Cuando los otros discípulos vieron lo que estaba por suceder, exclamaron: Señor, ¿peleamos? Trajimos las espadas. Y uno de ellos hirió al esclavo del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. Pero Jesús dijo: ¡Basta! Y tocó la oreja del hombre y lo sanó. Entonces Jesús habló a los principales sacerdotes, a los capitanes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido a buscarlo. ¿Acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve allí todos los días. Pero este es el momento de ustedes, el tiempo en que reina el poder de la oscuridad. Entonces lo arrestaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro lo siguió de lejos. Los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, y Pedro se sumó al grupo. Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin dijo: ¡Ey! Este hombre era uno de los seguidores de Jesús. Pero Pedro lo negó. Mujer, ni siquiera lo conozco. Después de un rato, alguien más lo vio y dijo: seguramente tú eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy. Alrededor de 1 hora más tarde, otra persona insistió: Seguro este es uno de ellos, porque también es Galileo. Pero Pedro dijo: Hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. En ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente, las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió del patio
llorando amargamente. Los guardias que estaban a cargo de Jesús comenzaron a burlarse de él y a golpearlo. Le vendaron los ojos y le decían: ¡Profetízanos! ¿Quién te golpeó esta vez? ¿Quién te golpeó esta vez? y le lanzaban todo tipo de insultos. Al amanecer, todos los ancianos del pueblo se reunieron, incluidos los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa. Llevaron a Jesús ante el Concilio Supremo y le dijeron: Dinos, ¿eres tú el Mesías? Si lo dijera, no me creerían. Y si yo les hiciera una pregunta, ustedes no me la contestarían. Sin embargo, desde ahora, el Hijo del Hombre estará sentado en el lugar de poder, a la derecha de Dios. Todos gritaron. Entonces, ¿afirmas que eres el Hijo de Dios? Ustedes dicen que lo soy. ¿Para qué necesitamos otros testigos? Nosotros mismos lo oímos decirlo. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Cristo oraba en el huerto de Getsemaní, suplicaba a nuestro Padre celestial. Cristo oraba con su voz llena de encanto. En la hora en que el mar se aproximó, fue prendido inocente de las culpas. Con un beso aquel hombre lo entregó. Oraba, Cristo oraba, y al pecado con poder lo consumió. Fue llevada en sus hombros cruz pesada y liberar hacia el hombre de su error. Oh Cristo, cuánta agonía tú sufriste por amor al pecador. Sin embargo, tu palabra fiel y digna sigue siendo de esperanza, vida y paz. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Pensamientos para el culto personal y familiar. La Pascua fue instituida como un recordatorio de la liberación que Dios otorgó a su pueblo mediante el sacrificio y la sangre del Cordero. Aquella sangre aplicada a los dinteles de las casas señalaba la protección divina. Donde estaba la sangre, la muerte no entraba. Este acto simbólico anticipaba la obra perfecta de Cristo en la cruz, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando la sangre de Cristo es aplicada a nosotros por la fe, quedamos cubiertos y seguros en Él. Su sacrificio satisface completamente la justicia de Dios, de modo que la ira divina no nos alcanza. Estar escondidos en Cristo significa confiar en su obra redentora, descansar en su justicia y vivir bajo su gracia. Sin embargo, mientras caminamos en este mundo,
seguimos enfrentando la tentación. Por eso, el llamado a velar y orar es vital. Nuestra debilidad espiritual es tal que, sin la ayuda del Espíritu Santo, no podríamos resistir ni un instante las artimañas del enemigo. Satanás busca constantemente aprovechar los momentos de descuido, cuando dejamos de orar o bajamos la guardia. Jesús, en contraste, nunca falló. En el desierto y en el huerto, resistió al tentador con perfecta obediencia, sometiendo su voluntad al Padre. Su victoria no solo nos sirve de ejemplo, sino que también es la base de nuestra esperanza. Él venció donde nosotros caemos. Por eso, en medio de las tentaciones que enfrentas hoy, busca a Cristo. Acércate a Él en oración, confía en su fortaleza y recuerda que su sangre te cubre. En Él hay perdón, poder y refugio seguro. La narración de la aflicción de nuestro Señor, si se estudia cuidadosamente, es en extremo desgarradora. Uno no puede meditar en ella por largo rato sin derramar lágrimas. De hecho, yo me he visto forzado a abandonar mis meditaciones sobre este tema debido al exceso de emoción. Contemplar los sufrimientos de un ser tan codiciable en sí mismo y tan amoroso para con nosotros, es suficiente para hacer que el corazón de uno se parta por completo. Sin embargo, este desgarramiento de los sentimientos es sumamente útil. Su efecto posterior es en verdad admirable. Después de dolernos por Jesús, somos transportados por encima de nuestro dolor. No hay en absoluto ninguna consolación bajo el cielo como esta, pues las aflicciones de Cristo eliminan el aguijón de nuestras propias aflicciones, y las tornan inocuas y soportables. Una contemplación condolida de la aflicción de nuestro Señor empequeñece de tal manera nuestras congojas, que llegamos a considerarlas como ligeras aflicciones, demasiado nimias, demasiado insignificantes para ser mencionadas en el mismo día. Cuando hemos acabado de contemplar los agudos quebrantos del varón de dolores, no nos atrevemos a registrarnos en absoluto en la lista de los afligidos. Las heridas de Jesús destilan un bálsamo que sana todas las dolencias mortales. Y esto no es todo, aunque sería mucho en un mundo de angustia como este, pero hay un estímulo incomparable en lo relativo a la pasión del Señor. Aunque hubieran sido casi estrujados por el cuadro de las agonías de su Señor, se han alzado de allí fuertes, resueltos, fervientes, consagrados. Nada conmueve más las profundidades de nuestros corazones como la angustia de su corazón. Nada es demasiado difícil para que lo intentemos o lo soportemos por uno que se sacrificó a sí mismo por nosotros. Ser vilipendiados por la amada causa de quien sufrió tanta vergüenza por nosotros, no se convierte en una gran aflicción, incluso el reproche mismo, cuando es soportado por él, se torna en mayores riquezas que todos los tesoros de Egipto. Sufrir por él en el cuerpo y en la mente, incluso hasta la muerte, es un privilegio más bien que una exigencia. Tal amor inflama nuestros corazones de tal forma, que ansiamos vehementemente encontrar una manera de expresar nuestro adeudo. Nos aflige pensar que nuestra mejor voluntad sea una cosa muy pequeña, pero estamos solemnemente resueltos a no dar nada que no fuera lo mejor de nosotros a quien nos amó y se entregó por nosotros. Yo creo también que, muy frecuentemente, muchos corazones indiferentes han sido grandemente afectados por los sufrimientos de Jesús, han sido turbados en su indiferencia, convencidos de su ingratitud, apartados de su amor por el pecado, y atraídos a Cristo al oír lo que soportó en lugar suyo. Ningún imán puede atraer a los corazones humanos como la cruz de Cristo. Sus heridas hacen que incluso corazones de piedra sangren. Su afrenta avergüenza a la propia obstinación. Los hombres no caen tan abundantemente frente al grandioso arco de Dios, como cuando sus flechas son remojadas con la sangre de Jesús. Esos dardos que están armados con sus agonías, causan heridas que nunca pueden ser curadas, excepto por sus propias manos traspasadas. Estas son las armas que matan al pecado y salvan al pecador, eliminando de un golpe tanto su confianza en sí mismo como su desesperación, y convirtiéndolo en un cautivo de ese conquistador cuya gloria es hacer libres a los hombres. Esta mañana no solamente quiero predicar las doctrinas que salen de la cruz, sino la cruz misma. Yo supongo que esa fue una de las grandes diferencias entre la primera predicación de todas y la predicación después de la Reforma. Después de la Reforma resonaban claramente desde todos los púlpitos la doctrina de la justificación por la fe y otras gloriosas verdades, que yo espero que le sean otorgadas más y más prominencia, pero los primeros padres de la Iglesia proclamaron las mismas verdades de una manera menos teológica. Si ellos trataban poco sobre la justificación por fe, predicaban con maravillosa profusión sobre la sangre y su poder limpiador, sobre las heridas y su eficacia sanadora, sobre la muerte de Jesús y nuestra vida eterna. Nosotros retomaremos su estilo por unos momentos, y predicaremos los hechos acerca de nuestro Señor Jesucristo, en vez de hablar sobre sus inferencias doctrinales. Oh, que el Espíritu Santo lleve las aflicciones de nuestro Señor tan cerca de cada corazón,
que cada uno de nosotros conozca la comunión con sus sufrimientos, y posea fe en su salvación y un reverente amor por su persona. Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre, a Jesús el Señor, al Cordero